Bueno, para continuar el tema que nos habíamos quedado en relación a las organelas, vamos a hablar un poco acerca de los peroxisomas. Los peroxisomas son unas organelas membranosas, pequeñas, redondas, de 0,2 a 0,4 nanómetros de diámetro, que abundan en determinados tejidos como lo son los hepatocitos y el epitelio renal. Los peroxisomas se caracterizan por contener una gran cantidad de enzimas oxidativas que participan en diferentes procesos metabólicos que generan como resultado una molécula denominada peróxido de hidrógeno, constituida por dos átomos de hidrógeno y dos átomos de oxígeno. El peróxido de hidrógeno es una molécula que actúa como un radical libre, que actúa como una especie reactiva de oxígeno que tiene la capacidad de interactuar con una gran cantidad de moléculas alterando su función normal. De tal manera que es necesario que nosotros tengamos un sistema antioxidante encargado de la degradación de estos radicales libres acumulados en el peroxisoma, como lo es este peróxido de hidrógeno. Para eso, todos los peroxisomas se caracterizan por poseer una enzima denominada catalasa, la cual degrada estas concentraciones de peróxido de hidrógeno a dos moléculas de agua, de tal manera que el peroxisoma participa en una serie de procesos metabólicos que, producen radicales libres, producen elementos tóxicos para la célula, pero el mismo peroxisoma tiene la capacidad antioxidante, tiene la capacidad de poseer enzimas como la catalasa que degradan estos mismos elementos que se producen como productos metabólicos. Las principales funciones metabólicas son la beta-oxidación de ácidos grasos y la detoxificación de sustancias. La beta-oxidación de ácidos grasos es un proceso por el cual, a partir de los ácidos grasos libres derivados de los triglicéridos, nosotros los convertimos a acetil-CoA. La acetil-CoA posteriormente es capaz de entrar al ciclo de Krebs y producir energía como tal, de tal manera que esta beta-oxidación no es más que un proceso por el cual se obtiene energía directamente a partir de los lípidos, a partir de los ácidos grasos libres. La beta-oxidación se lleva a cabo fundamentalmente en la mitocondria, sin embargo en segunda instancia se lleva a cabo dentro de este peroxisoma. Un elemento bien importante que constituye una de las principales funciones del mismo es la detoxificación de sustancias, por ejemplo el alcohol, el etanol o el metanol. Esta detoxificación se lleva a cabo en los hepatocitos, lo cual se correlaciona con la relativa abundante cantidad de peroxisomas que encontramos en estos tejidos celulares. Repito, como consecuencia de estos productos, de estos procesos, se produce un producto que es el peróxido de hidrógeno, que es tóxico para la célula y debe ser degradado por la enzima catalasa. Interesante destacar que los peroxisomas se dividen por fisión binaria, a partir de uno hay una replicación y genera otra organela, como es el caso de las mitocondrias. Estudiar los peroxisomas puede conllevar cierto grado de importancia en vista de que existen diferentes enfermedades que pueden producirse por alteración de la función de peroxisomas. Eso sería un buen material para que ustedes investiguen. Como vemos acá, aquí podemos ver un peroxisoma, vemos que se encuentran rodeados por una membrana plasmática, que es una bicapa fosfolipídica similar a toda membrana. En el interior del mismo encontramos toda la cantidad de enzimas presentes dentro de él, y en algunos animales inferiores, no en el humano, nosotros encontramos un centro cristalino constituido por una enzima que se llama la urato oxidasa, que en el caso del peroxisoma se denomina material nucleoide. Sin embargo, esto no es característico del humano. Pasando a otra organela, encontramos acá el proteasoma. El proteasoma es un cilindro proteico, es decir, está constituido de una organela sin membrana, no rodeada de membrana, que está constituida básicamente por un acúmulo de subunidades proteicas enlazadas entre sí. La función fundamental del proteasoma es realizar proteólisis de ciertas proteínas de la célula. Es decir, ella es la encargada de degradar mediante proteólisis un conjunto de proteínas que yo ya no necesito, proteínas dañadas o proteínas que de verdad en un momento determinado tengo que degradar. Por ejemplo, durante el ciclo celular se hace necesario la degradación de un conjunto de proteínas denominadas ciclinas para regular la transición a través de las diferentes etapas del ciclo. Durante el procesamiento antigénico relacionado con este procesamiento que llevan a cabo unas células denominadas presentadoras de antígenos para presentar un determinado antígeno a un linfocito T y comenzar la respuesta inmunológica, en este procesamiento también se hace necesaria la función del proteasoma, la acción del proteasoma. Para realizar la proteólisis de proteínas seleccionadas se hace necesario marcar determinadas proteínas con una especie de banderita, con una especie de marcador que le diga al proteasoma qué proteína va a degradar. Esta función la lleva a cabo una proteína denominada ubiquitina. De tal manera que, como vemos acá, nosotros le colocamos una cola de ubiquitina a una determinada proteína que le hace una banderita, que le hace un marcador, la cual la desplaza hasta el proteasoma para que entre al proteasoma y a sus diferentes subunidades y se realice el proceso de proteólisis, degradando completamente la proteína a un conjunto de aminoácidos.
Entonces, el proteasoma es un organelo celular encargado de la degradación de un conjunto de proteínas, las cuales las selecciona mediante la ubiquitinización de la proteína. La ubiquitina se pega a la proteína, la marca, la desplaza al proteasoma y pasándolo a través de todas las subunidades, pues se degrada la misma a un conjunto de aminoácidos. Nuestra última organela que vamos a analizar son los centriolos. Los centriolos se encuentran primero ubicados a nivel del centrosoma. Recuérdense que el centrosoma era esta porción de citosol que se encontraba ubicada cerca del núcleo celular. Todos los centriolos se encuentran ubicados en pares, se encuentran distribuidos en pares, denominados diplosomas. Los centriolos están constituidos por un acúmulo, una organización de microtúbulos. Realmente son 9 tripletes de microtúbulos, es decir, cada microtúbulo, que recuérdense que está constituido por un dímero de tubulina, se asocia a otros dos túbulos, a otros dos microtúbulos, constituyendo un protofilamento. 9 protofilamentos de estos 9 tripletes se asocian lateralmente y conforman un centriolo. La función de ellos básicamente es regular el proceso de formación de microtúbulos. Recuérdense que los microtúbulos se forman, como ya habíamos visto, en ese mismo centrosoma, en lo que se denomina el centro organizador de microtúbulos, a partir de un anillo de gamma tubulina en donde se ensamblan los dímeros de alfa y beta tubulina. Estos centriolos son los responsables de regular este proceso de formación de microtúbulos cuando yo lo voy a necesitar. Cuando yo los necesito, básicamente cuando yo voy a formar el denominado uso mitótico, que es aquella trama de microtúbulos que permiten el desplazamiento de los cromosomas durante la mitosis. Recuérdense que durante la mitosis, cuando se me ensamblan los cromosomas, se duplican los cromosomas, yo tengo que desplazarlos la mitad hacia una célula, la mitad hacia otra célula, la mitad de la copia completa obviamente hacia una célula y la mitad de la copia completa hacia la otra célula. Este proceso de desplazamiento implica una serie de microtúbulos que se anclan a los cromosomas y los desplazan a lo largo de la célula. Esto es lo que se denomina uso mitótico. Por el contrario, también tenemos que participan, gracias a los cuerpos basales, en la formación de los cilios, que son otros elementos que ya habíamos visto, que también están constituidos por microtúbulos y participan en el movimiento de elementos celulares. Existen dos centriolos, usualmente siempre existe un centriolo maduro y un centriolo inmaduro, sin embargo esto no es tan relevante. Y una cosa bien importante es que los centriolos son elementos que sufren duplicación durante la misma fase S del ciclo celular. La fase S del ciclo celular, si nos acordamos, es aquella fase en donde yo duplico todos los elementos para que durante la mitosis ya yo pueda, durante la fase M, que es la mitosis, yo pueda movilizarlos hacia cada polo celular. Durante la fase S, así como yo duplico fundamentalmente el DNA de la célula, el ADN de la célula, también duplico los centriolos y los convierto en procentriolos. Esto es bien importante porque al duplicar estos centriolos yo voy a llevar cada uno de ellos a un polo celular que va a permitir entonces la formación del uso mitótico y el desplazamiento de los cromosomas durante la fase de mitosis. Fíjense aquí que los centriolos se encuentran ubicados en este centrosoma cercano al núcleo. De hecho, puede existir una pequeña comunicación entre estos centriolos y el núcleo, sin embargo no está descrita en humanos. Fíjense todos los anillos de gamma tubulina que se encuentran cercanos a los centriolos y cómo a partir de ellos se forman las redes de microtúbulos que se dispersan a la periferia. Fíjense que al uso mitótico, a partir de los centriolos salen todas las redes de microtúbulos astrales que se empalman con los cromosomas y van a permitir el desplazamiento lateral hacia cada polo celular. Fíjense que siempre tenemos un centriolo maduro y un centriolo inmaduro. El centriolo maduro se caracteriza por tener satélites o apéndices, mientras que el inmaduro no. Finalmente vamos a hablar de las inclusiones. Las inclusiones no son más que elementos inertes en la célula sin ningún tipo de actividad metabólica. Son elementos que quedan como remanentes celulares. No se encuentran rodeados de ningún tipo de membrana y los vamos a clasificar en 4 grupos. En primer lugar, los pigmentos. Los pigmentos pues se pueden ver de manera constante en algunos tipos de células. De acuerdo al tipo de célula en la cual se encuentren, pues pueden tener inclusive funciones definidas. Tenemos por ejemplo la lipofucsina. La lipofucsina es un pigmento que deriva del envejecimiento de la célula, es un producto de degradación mitocondrial. Mientras más anciana sea la célula, mientras más tiempo de vida tenga la célula, más probabilidad de encontrar este pigmento. Se encuentra presente característicamente en las neuronas y en las células musculares estriadas, lo que sería el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Y se caracteriza por poseer un color de tipo pardo oscuro. Cuando vemos esta pequeña lámina en nuestra mano derecha, vemos estas pequeñas inclusiones pardas oscuras en estas células musculares. La hemosiderina es otro pigmento bien característico, deriva de la hemoglobina, es decir, durante el proceso de destrucción de los eritrocitos, al final de su vida media de 120 días, cuando se fagocitan los eritrocitos por parte de los macrófagos ubicados en el vaso y en el hígado, dentro del proceso denominado destrucción extravascular,
La hemoglobina que se digiere, la hemoglobina que se degrada cuando yo destruyo el eritrocito, puede llegar a convertirse en hemosiderina. La hemosiderina es indistinguible de la lipofucsina desde un punto de vista de microscopía óptica. Tenemos que hacer tinciones histoquímicas para llegar a diferenciarlas. Otra clase de pigmento que tenemos es el glucógeno. El glucógeno es una molécula polisacárida que está constituida básicamente por residuos de glucosa. Es la molécula que nos permite a nosotros almacenar glucosa en las células animales. Unimos cada una de las glucosas mediante enlaces lineales y le sacamos muchas ramificaciones. Es una molécula sumamente grande y entonces es un polisacárido ramificado. Se encuentra característicamente en el hígado y en el músculo. En el hígado es la responsable de mantener la glicemia durante los periodos de ayuno. Cuando nosotros estamos en ayuno y no estamos ingiriendo carbohidratos, para mantener los valores de glucosa plasmáticos, el glucógeno hepático se degrada liberando los monómeros de glucosa al plasma, manteniendo así su concentración. En el músculo, ese glucógeno muscular lo utilizamos cuando nosotros necesitamos glucosa para la célula muscular para el proceso de contracción muscular. Es decir, el glucógeno hepático lo utilizamos para mantener la glicemia plasmática, mientras que el glucógeno muscular para la contracción propia del músculo. El glucógeno no se tiñe con hematoxilina eosina. Para ver la microscopía de luz necesitamos el método de Paz, la tinción del ácido periódico de Schiff. A la microscopía electrónica se ven pequeños gránulos de 25 a 30 nanómetros. Fíjense aquí, la molécula de glucógeno es una molécula sumamente ramificada, una cadena central que da origen a muchas ramificaciones, todas ellas constituidas por átomos de glucosa o por moléculas de glucosa. Aquí tenemos pequeñas inclusiones de glucógeno a la microscopía electrónica. Fíjense que son pequeños gránulos que se presentan dentro de la célula. Los lípidos es otro tipo de inclusión, suele verse característicamente en los adipocitos, que son triglicéridos base del adipocito. A la microscopía óptica nosotros no vemos lípidos, ya que debido al proceso de fijación convencional y al uso de sileno, pues durante el proceso de aclaramiento se eliminan los lípidos de la célula y se ven como huecos en todo caso. Para nosotros poder ver los lípidos en una célula tenemos que utilizar corte congelado y realizarle una tinción con Sudan 3. Es la única forma de evidenciar los lípidos. Finalmente, el último tipo de inclusiones son los cristales. Los cristales son posibles formas cristalinas de proteínas que se evidencian en unos tipos de células. Por ejemplo, en las células de Sertoli, presentes a nivel del testículo, se denominan los cristales de Charcot-Butcher, mientras que en las células de Leydig, también en el testículo, encargadas de la producción de testosterona, se evidencian los llamados cristales de Reinke. Aquí vemos, por ejemplo, cristales de Reinke, son estas pequeñas formas cristalinas de color rosado que se evidencian en las células de Leydig. Gracias.